Dios te bendiga, Santi. ¿Cómo estás? Qué placer Muy compartir contigo esta noche. aquí, ¿verdad? Ansiosos, esperando que sea Dios el que hable atrás de nosotros y que esto sea pues de mucha bendición, que todas las personas que lleguen a ver y o a oír esto, pues sean de mucho beneficio para la vida de ellos, ¿verdad? Amén, amén. Así va a ser. Bueno, vamos a ponernos en manos de Dios, así que te cedo la palabra. Está bien. Padre, Espíritu Santo, Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, tu amor y tu misericordia, Señor, siempre nos alcanza y siempre está ahí, Padre. Hoy venimos a ti, Señor, para que tú tomes el control de todo esto, Señor, y que todo lo que se habla en esta reunión, Padre, y todo lo que yo vaya a comunicar o a contar, Señor, sea de beneficio para todas esas personas, Padre, que sirva para glorificar tu nombre, exaltar, y que las personas al oír esto, Padre, puedan verte a ti, Padre, y puedan conocer de tus milagros, de tu amor, de tus sanidades. Entregamos todo en tus manos, Señor, y confiamos en ti, Padre, que todo va a salir bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén. Santi, vos tenés una palabra, ¿verdad? Que querés leer. Sí, quiero compartirles. Está déjame buscarlo nada más. Está aquí en Daniel Daniel, capítulo 4, 2. Ajá. verso 2 y 4. Sí, verso 2. Dice que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reinos sempiterno y su señoría de generación en generación. Aleluya. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con Santiago. Póngales. Amén. Bueno, vamos a definir la palabra milagro. Se dice que milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención sobrenatural de Dios. Amén. Wow. Voy a leer algunos versículos también que dice en el libro de Lucas, capítulo 1 verso 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Dios. Amén. Amén. Luego dice Jeremías, capítulo 33 verso 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dice Isaías Amén. también, 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya, Amén. aleluya. Gloria a Quiero leer para ustedes algo que el Señor me entregó y dice así, hay milagros en todas partes, incluso hay milagros en la bondad. A veces aparecen de la forma más extraña cuando personas aparecen en nuestro camino y nos bendicen con sus consejos y con sus oraciones. Los milagros son amigos que nos apoyan incondicionalmente. Los milagros son amor, los milagros son Dios y Dios es amor. Los milagros son la forma en que Dios nos hace saber que está con nosotros y Amén. más nos ama. Amén. Así Bueno, es. yo quiero que Santi nos hable sobre su testimonio. Yo quiero que Santi nos hable quién era él antes, quién es ahora, es verdad, pero para que Santi nos ponga un poquito en contexto. Así que Santi, te cedo la palabra. Gracias. Antes de comenzar, eh, hay un versículo, está en Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo, antes del accidente, bueno, mi nombre es Santiago Espinosa, tengo 22 años. Yo tuve un accidente de tránsito, lo cual me dejó en silla de ruedas, ¿verdad? Quedé parapléjico, pero eh,
antes del accidente, antes, ¿quién era Santiago? Recuerdo que era un joven que andaba en malos pasos desde la juventud, como desde los 15. Recuerdo que me rodeé de malas amistades y comencé a a, a, a copiar sus hábitos, y así se puede decir, y comencé a hacer cosas que yo nunca había hecho, y comencé a tomar, comencé a fumar, eh, de todo, ¿verdad? Tenía muchos vicios y todo me llevó a hacer cosas que no debía hacer también. Todo es lo mismo, ¿verdad? Todo producto de, porque recuerdo que llegaba un punto que ya yo al no tener plata y no tener cómo tomar, ya yo iba y comencé a hacer cosas que no debía para conseguir esa plata y poder seguir con el vicio y todo. Entonces recuerdo que en ese entonces yo siempre me sentí vacío. Siento siento que todos llegamos a sentir ese vacío, el cual yo lo llegué a sentir y traté de llenarlo con fiestas, con alcohol, mujeres, vicios, de todo. Entonces, era algo terrible en mi juventud. Fue muchas cosas malas que no había hecho. Santiago, ¿y qué piensas tú que te llevó a refugiarte en las drogas, en el alcohol? ¿Qué fue el detonante? Yo diría, no digo y aseguro que fueron las malas amistades. Yo me rodeé porque antes de todo eso yo era un chiquillo muy callado, muy tímido, demasiado tímido, yo ni hablaba. Recuerdo que hasta yo tengo un problema en el habla, que a veces me cuesta pronunciar ciertas palabras. Y en aquel entonces sí es cierto que no hablaba nada, me trababa todo. Y cuando entré al colegio me rodeé de amistades, ¿verdad? Que influenciaron mucho mi vida. Ya comenzó a cambiar la vestimenta, la forma de ver las cosas, los vicios, porque eso era como en la juventud, eso es lo que el joven tiene que hacer. Eso es como el joven que no toma y no está en vicio, pues está mal, ¿verdad? Ya lo ven raro. Entonces, el joven, para estar bien, tiene que estar. Entonces, yo me dejé influenciar de eso. Y muchas veces pensamos que esas cosas que uno no influyen, pero realmente sí. Y ahorita que cuento esto, me recuerdo una vez que leí a Salomón, que él por rodearse de personas que no debía, eh, terminó cambiando y apartándose de Dios. Entonces, nosotros sí nos vemos influenciados por las personas y eso sí nos puede llevar a hacer cosas que no debemos y a tener esos malos hábitos. Totalmente de acuerdo, Santi. Definitivamente las amistades influyen demasiado, ya sean para bien o para mal. Por eso uno como mamá, lo digo yo en este caso como mamá, uno siempre tiene que estar pendiente con quienes se rodean nuestros hijos y estar orando y amurallándolos para que en el momento que uno no esté presente, ellos puedan tener un temor de Dios, ¿verdad? Amén. Que puedan tener esa conciencia que no están actuando bien, etcétera, ¿verdad? Sí, así tiene que ser. Pero bueno, Santi, cuéntenos entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a, a, Eh, a tener ese accidente? bueno, recuerdo que nunca me voy a olvidar de esa fecha, ¿verdad? Porque fue la fecha en que pasó el accidente. Eso fue un 13 de febrero, un día antes de los enamorados. Recuerdo que ese día yo estaba planeando, porque creo que cayó un jueves o un viernes, si mal no me equivoco. Entonces yo estaba planeando ir a tomar, ¿verdad? Y por eso muchas veces dicen que uno propone y Dios dispone. Y yo tenía planeado, ese era mi plan. Y recuerdo que estaba en horas de trabajo, cuando salí a hacer un mandado. Y ahí, aquí donde yo vivo, hay un lugar que se llama Buenos Aires. Entonces, cuando yo iba bajando en moto, recuerdo que hubo una vuelta que yo no pude, como que no agarré la vuelta, ¿verdad? Se iba muy rápido y me fui dentro de un zanjo. Dentro del zanjo había una piedra en la cual yo caí y pegué la espalda, ¿verdad? Recuerdo que ahí tendido en el zanjo. Recuerdo que medio me levanté, me abrí los ojos, ¿verdad? Lo primero que hice fue escupir sangre. Había
no sé si era un señor o un muchacho, que era el que me decía que no me moviera, pero yo me levantaba y me desmayaba hasta que él dice que yo le dije que yo le di el número de mi papá, eso sí no lo recuerdo. Dice que él lo llamó, mi papá llegó, llegaron la ambulancia, me subieron, de eso tampoco me acuerdo, y cuando vi ya estaba en el hospital de Guapas, y ahí estaba mi mamá conmigo. Nunca me voy a olvidar que ella me contó que yo llegué y le dije, mami, no siento las piernas, y yo de eso no me acuerdo. Y ya, y usted sabe cómo es, usted como mamá debe entender que un hijo le diga eso debe ser algo muy fuerte, y estoy seguro que para ella lo fue, pero yo en ese entonces no estaba como, todavía estaba como con lo del golpe, no, no caía como en la realidad de que me haya pasado eso. Yo lo veía y lo sentía como un sueño. Yo sentía que ahorita me levanto esto y todo sigue normal, hasta que ya uno me diera la sorpresa que no fue así, ¿verdad? Esa fue la forma, Santiago, de que Dios utilizó para poder tener un encuentro contigo, ¿verdad? Porque hemos hablado y recuerdo que vos me decías que si definitivamente este suceso no hubiera acontecido en tu vida, tú nunca hubieras volteado tu rostro hacia Dios. Y es lamentable que te tenga que pasar una situación tan compleja para poder uno decir, Señores, te entrego mi corazón, pero muchas veces Dios permite las cosas con un propósito muy grande y este es tu caso, ¿verdad? Que Dios te ha levantado, ¿verdad? En tu iglesia, eres un varón de Dios, eres un joven empoderado, ¿verdad? De ayuno, de oración, de clamor, ¿verdad? Doy fe de eso. Y, y Santi, esa fue la forma que Dios utilizó para traerte. Fue muy difícil, me imagino, vos que decís que tenés 22 años, imagínese qué golpe y qué noticia tan impactante para un joven de 22 años decirle, mira, es que vos no vas a volver a caminar, no vas a volver a tener una vida quizás normal. Sin embargo, Santiago, usted ahorita está estudiando, usted ahorita le está sirviendo al Señor y el Señor te ha fortalecido en medio de tu debilidad. Amén. Bueno, bueno, cuando tuve el accidente tenía 19 años, no, 19, casi cumplí los 19, ¿verdad? Eso fue hace 4 años, ya ahorita tengo 22. Eh, ¿Verdad? Por, por si alguien, ¿verdad? Le genera la duda, lo que yo tuve fue una lesión T9, que es una paraplegia completa, porque está la paraplegia incompleta, pero la mía es completa, desde la cintura para abajo yo no tengo movilidad ni sensación de nada. Donde yo pegué en la piedra, quebró la columna, donde se quebró el hueso, la columna rasgó como la médula, de ahí donde pasan todos los nervios, entonces fue como rápido, ¡plá! De una vez perdí la sensación y la movilidad. Yo recuerdo que eso fue así, llegué al hospital, me operaron, ¿verdad? Y me mandaron para casa. Yo llegué a la casa y yo todavía seguía como en ese sueño. Fueron 3 meses en los que estuve en cama, que no podía hacer, pero absolutamente nada. Pero sí acepto que desde ese entonces ya yo se había comenzado a hacer milagros. Primero, el que no me muriera fue uno de sus más grandes milagros conmigo. Dos, mi familia, mis hermanas siempre estuvieron ahí apoyándome, ellas venían, me ayudaban porque yo tenía que bañarme en cama, no podía hacer nada, nada, nada. Cuando digo nada, es nada. Ellas me ayudaban con todo, hasta para la comida, todo, todo. Recuerdo que hasta llegué a un punto del estrés porque, verdad, yo era un muchacho que yo podía hacer mis cosas por mí mismo y pasar a necesitar ayuda a alguien es un estrés, se me caía el pelo, pasaba con mucho estrés, pasaba enojado, creo que fue el tiempo en el que más me enojé. Recuerdo que discutía con mis hermanas, con mis papás, a pesar de que ellos estaban ahí ayudándome, el mismo estrés todo me llegaba a estar peleando, que me hacían algo y yo sentía que estaba mal hecho, ya era porque yo me enojara y tal vez yo no lo veía, pero estoy seguro que eso los tuvo que haber hecho sentir mal, porque Por que supuesto. ellos estuvieran ahí ayudándome y yo comportarme así, pero tampoco me echo las culpas porque yo estaba en un momento que, ¿verdad? Que fue, para mí fue algo que nunca se imagina uno, nunca se imaginó que le vaya a pasar eso. O sea, fue muy difícil.
Claro, Santi, y además de eso, la frustración que vos sentías, ¿verdad? Creo que lidiar con una noticia tan impactante, siendo vos tan joven, que no tenés la madurez, o sea, bueno, independientemente de la edad, yo creo que eso es una noticia que definitivamente te saca, ¿verdad? Te Sí, saca de todo, o sea, es algo muy, 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 muy tremendo, Santi, de verdad que... sí, Solo Dios, de verdad que yo le doy gracias a Dios porque, como decís vos, el primer milagro fue que Dios me dejó con vida. Y si Dios te dejó con vida es porque Dios sabía que tú tenías un propósito y que ahora tú te ibas a dedicar a jóvenes, a levantar a jóvenes y decirle, o sea, tal vez, voy a poner un ejemplo, hay jóvenes que tal vez se sienten mal porque tienen una espinilla en la frente o en la nariz y ya con eso ya se sienten que el mundo se les viene abajo. Entonces, imagínese en la situación tuya darles un sí, consejo, levantarle los brazos, levantar autoestima, claro, con la ayuda del Señor. Pero a veces somos así, Santi, que por una espinilla o por cosas tan insignificantes ya nosotros ya nos sentimos mal o qué sé yo, más que todo la juventud, ¿verdad? Que es tan sí, bombardeada en el aspecto de la belleza y qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, bueno, sí, Santi, y vos comentabas que habías perdido a tus amigotes, ¿verdad? En ese momento, porque sí. ahí se ve quién es quién. Sí, yo recuerdo que cuando, ¿verdad? Me accidenté, de todos los amigos que tenía, solo uno fue el que vino a ver. Y después de ahí, ninguno. Ahí es donde me di cuenta que realmente no tenía amistades. Esos que yo creía que eran mis amigos, pues sinceramente no lo fueron. Porque, o sea, siento yo que nada les costaba por lo menos mandar un mensaje o preguntar o algo. Porque uno en esos momentos, pues, uno quiere sentirse como que están ahí, ¿verdad? Y ninguno. Recuerdo que tenía una novia cuando me pasó el accidente, que ella, cuando se dio cuenta del accidente, como a la semana, lo primero que me dijo fue, yo no puedo estar con usted porque no puedo estar con un hombre que no sirve para nada, que no sirve y no me puede dar lo que yo quiero. Y Ah, imagínese, yo en esa situación, que me digan eso, para mí fue, uy, fue pucha. es Pero impactante. lo que ella no sabía, y no sé si espero que algún día lo llegue a saber, que tal vez para ella no servía, pero para Dios, claro que sí. Y Dios lo ha Amén. demostrado. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios por eso, Santi. Santi, bueno, esos amigos se fueron, pero estoy segura que el Señor te ha bendecido con buenas amistades, amistades del amén, así reino, es. ¿verdad? Sí, yo, ¿verdad? Así haciendo contexto de todo. Recuerdo que, ¿verdad? Fueron 3 meses muy difíciles. Después de esos 3 meses, eh, eh, recuerdo que ya llegué a un estado de demasiado estrés y depresión, donde yo quería quitarme la vida, porque ella y yo soy un joven que, por decirlo así, toda la vida caminando. Y de la noche a la mañana, ya no caminar impacta mucho. Entonces, todo eso me llevó a un estrés y a tomar decisiones y no, a tomar decisiones no, sino como a pensar. Y yo recuerdo que en la noche yo lloraba y yo decía, primero peleaba con Dios y es vacilón porque yo, no es que yo le diga como que sí, sí tenía memoria o sí sabía que había un Dios, pero nunca quise, nunca hice por dónde conocerlo más allá, sino nada más que sé que hay un Dios, pero hasta ahí. Y cuando me pasa el accidente, pa, ahí sí vengo y peleo con él. Entonces, es como, ¿verdad? Entonces yo creo que yo peleaba con Dios y le decía, mejor me fuera muerto. ¿Para qué me dejó así? Mejor fuera muerto y ya estuviera descansando tranquilo, pero hasta que ya uno conoce la verdad, se da cuenta que no fuera así así. Si yo me fuera muerto, vea, derechito me fuera ido, usted ya sabe para dónde, porque ahí Derechitos, estuviera, porque no, o sea, nunca había aceptado a Jesús, entonces, ¿para dónde iba? Directamente. Entonces, por eso digo que Dios hizo un milagro y permitió que yo siguiera vivo, porque Él tenía o tiene un propósito con Él. Entonces, recuerdo que discutía con Dios, llegó un punto donde ya yo no echaba más, yo decía, no, ya yo aquí no sé qué voy a hacer.
Y ahí fue donde ocurrió otro milagro. Ya vi el primer milagro que me dio una segunda oportunidad, el milagro con mi familia. Y siento que ahí vino otro milagro que fue cuando él llegó a mi vida y inexplicable, pero él llegó y yo sentí como él me dio a entender o como él me dijo que él siempre ha estado conmigo, que nunca me ha abandonado Amén. y yo sentí tanta paz, sentí felicidad. Después de esos 3 meses llegué a sentir la paz y entonces recuerdo que comencé a buscar más de Dios. Recuerdo que ya en eso, después de los 3 meses, ya a mí me comenzó a ver, ¿verdad? El hospital y me dieron unas terapias, las cuales me ayudaron bastante, gracias a Dios. Y ahí hay otro milagro, porque pasar de 3 meses a una cama, recibir terapia y ya poderme sentar, para mí eso fue un milagro. Yo recuerdo que yo llegué a mi casa, venía a las terapias. Mis hermanas, desde el accidente hasta ese día, siempre me han visto acostado. Tenía 3 meses. Vea, yo me senté y para ellos fue, vea, la felicidad que tenía mi mamá llorando. Vea, Bendito eso Dios. fue un gran milagro, el ya yo poderme sentar. Entonces ya comencé a sentarme, ya comencé por lo menos a poder hacer mis cosas solo, ya podía comer solo, ya podía, me costaba la hora de bañar, pero ya me bañaba solo. Entonces recuerdo que comencé a buscar más de Dios. En mi casa, digamos, todos son católicos, pero nunca ha sido como que, ¿verdad? Yo no sé, todo lo hace Dios, que yo recuerdo que yo era mi papá. De casualidad, aquí no hay una Biblia, porque, y me dice, sí, ahí hay una. Y la agarré, nunca me voy a olvidar, una Reina Valera 1960. Ya no la tengo porque se la regalé a un amigo, pero fue mi primer Biblia. Y yo la agarré, primer día, no entendí nada, pero le pedí a Dios mucha sabiduría y Él me la concedió porque cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Amén. Amén. Dios obra. Y recuerdo que comencé a entender la Biblia y comencé a leerla y a leerla. Y hijo de pucha, eso me llenó, me abrió los ojos. Recuerdo que tomé decisiones, ¿verdad? Dejé de ponerme aretes, usaba aretes, dejé de hacerme tatuajes. Comencé a ver mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Amén. Comencé a dejar muchos hábitos que todavía no había dejado, ¿verdad? Y Dios comenzó a trabajar conmigo, el Espíritu Santo. Recuerdo que también ya comencé a leer, porque yo recuerdo que llegué a la mano, leía el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y llegué a la parte en la que decía que nosotros teníamos que pedir el Espíritu Santo y al pedirlo, eh, a uno pedir el Espíritu Santo. Yo leí más que todo, recuerdo que era como en el bautizo, Ujú. pero también vi que si usted lo pedía, Dios lo daba. Y porque yo en ese entonces yo quería bautizarme, pero lo veía imposible. ¿Cómo me voy a bautizar? Y también congregarme. Yo quería congregarme, pero no podía. Porque yo como comencé a leer la Biblia, yo vi que estaba el bautizo, el congregarse, y yo, pucha, yo quiero hacerlo, pero todavía tenía esa vergüenza y ese miedo para salir y no me animaba. Te le pedí a Dios que depositara su Espíritu Santo en mí y estoy más que seguro que lo hizo porque Amén. comenzó a trabajar en mí. Recuerdo que todavía tenía un vocabulario muy feo. Dios trabajó en eso, me quitó el vocabulario tan feo que tenía, me quitó los enojos, ya yo estaba tranquilo, comenzó a quitarme la vergüenza y el miedo. Recuerdo que conocí una amiga que yo la quiero mucho a ella, ya ahorita lamentablemente ya no está como en los caminos del Señor, pero ella, yo la conocí cuando pasó el accidente y ella vino y comenzó, ella lo primero que me preguntó cuando me dijo fue que si era cristiano. Y yo le dije, todavía no sé la Biblia, porque todavía no estaba como, todavía estaba como en eso, ¿verdad? Hasta que un día ya comenzaba a leer y recuerdo que hay una parte que decía que el hombre cristiano viene de Cristo y que nosotros somos cristianos y los cristianos evangélicos y todo. Entonces ahí tomé la decisión de decir que yo soy un cristiano evangélico, ¿verdad? Y, y en eso ya me decía, Santi, vamos a la iglesia. Y yo deseo con todo mi corazón ir, pero todavía me da vergüenza, porque recuerdo que yo la pensaba mucho porque para salir en silla yo siempre decía, uy, y si no hay rampa, ¿cómo hago para entrar? Y no me gusta como andar molestando a las personas y decirles que me la ayuden, ¿verdad? Entonces, ella me dice, Santi, ¿esto adaptado? Yo sí, pero todavía
Ya Yo estabas dije, listo. no, no, yo le decía, pídele a Dios, yo nada más le pídele a Dios y va a ver que un día esto Dios. Y así fue. Recuerdo que un día Dios, me llenó y yo la llamé y le dije, estoy listo, vamos. Cuando la haya visto ya estaba acá, llamamos el taxi, nos montamos y nos fuimos. Yo iba con un susto, porque dije yo, Oh, ay, Dios mío. Santi, ¿y Pero cómo te recibieron los hermanos en la iglesia? Cuéntanos. ella, ella ya les había contado que yo iba a ver. Entonces ya cuando el carro se parquea y ya están bajando la silla, cuando veo yo que vienen ese poco de muchachos, eran como 6 muchachos, todos saludándome como si me conocieran de hace, Wow. ¿verdad? Entonces, desde que yo llegué, yo sentí eso, ese amor de familia, sí lo sentí. Y ya me ayudaron, entré, ya comenzaron la prédica, ¿verdad? Era un culto de jóvenes. Ya me vine, vea, yo llegué ese día en la noche y yo no podía dormir. Era tanto, yo, wow, esto, y yo, era tantas cosas, yo nunca había vivido eso. Y yo me sentía tan bien y le da tanta gracias a Dios. Y entonces yo, ahí fue donde uno ya comienza, a mí me tocó madurar a la fuerza, porque yo era un chiquillo de 19 años cuando me pasó eso. Y no fue que, ¿verdad? Entonces me tocó como madurar a la fuerza con muchas cosas, pero siento que Dios también me llenó de una madurez espiritual. Pues ya Amén. yo comencé, ahí fue donde comencé a ver la realidad y las cosas, y yo comencé a decir que realmente yo le agradezco a Dios por esto. Wow. Recuerdo que, que ingresando a la iglesia, primer día, conocí a un muchacho, nunca me voy a olvidar de él, que él se me acercó y me dijo, vieras que yo tengo un ministerio y apenas para usted. Y yo, ajá, y ya me contó de una vez, ya el otro día yo ya estaba dentro del ministerio. Wow. Y fue, vea, fue tanta bendición que hoy en día, lamentablemente, él ya no está en la iglesia, pero ya hoy en día yo soy el líder de ese ministerio. Y entonces, Aleluya. para mí fue porque fue el ministerio que yo conocí, en el cual crecí, y para mí es el ministerio en el cual me encanta y ahí seguiré hasta que Dios me lo permita, ¿verdad? Santi, ¿y cuál es el nombre del ministerio en el que estás? El mío es Ministerio de Multimedia. Nosotros Wow. somos encargados de transmitir los en vivos y transmitir que los pastores hacen prédicas. Entonces nosotros las transmitimos a las pantallas y eso es lo que hacemos, lo que es multimedia. Bendito Entonces, sea Dios. Ahí tengo unas imágenes, ¿verdad? Donde Santi está eh, sirviendo en una, pues ahí lo vemos, ¿verdad? En posición ahí es. sirviéndole a Jesús y en la otra lo vemos adorando a Jesús también, ¿verdad? Amén. Sí, Santi, de verdad que yo estoy impactada de ver lo que Dios ha hecho en ti, la obra tan maravillosa que Dios ha hecho en ti y que va a seguir haciendo y que te va a seguir perfeccionando. Pero de verdad que eso es una bendición y yo quiero que ahorita usted mande un mensaje a esos jóvenes para concientizar todo lo que ellos están pasando, todo lo que vos viviste en algún momento con drogas, alcohol, para que tú les des un mensaje poderoso que yo sé que Dios va a poner en tu boca. amén. Y yo, lo que yo le digo, ¿verdad? A los jóvenes y así, es que siempre les cuento, ¿verdad? Todo lo que yo pasé y yo me pongo en el lugar de ellos y yo les digo, yo sé que tal vez cuando usted esté tomando, esté fumando, usted se puede sentir bien porque sería mentira mía si digo que no, pero se va a sentir bien y lo que va a pasar es que, pero eso es como un pequeño momento de satisfacción, pero pequeña, porque después de eso se va a sentir mal, se va a sentir mal y ese vacío que tratan de llenar con el vicio, nunca lo van a poder llenar, ni con vicios, ni con mujeres, ni con lo que sea, porque es un vacío que solo yo lo puedo llenar, porque nosotros fuimos creados para estar con Dios. Al no estar con Dios sentimos todo ese vacío y tratamos de llenarlos con cosas que nunca lo van a llenar. Entonces, que yo sé que no es nada fácil, porque no es nada fácil, pero el querer es poder. Y si uno se propone y da ese paso de fe, usted va a ver cómo Dios le responde y Dios le va a ayudar a usted, porque pensamos que es solo nosotros, pero no, es de la mano de Dios. Nosotros no, pues yo no puedo decir, voy a dejar el vicio por mí mismo porque yo no voy a poder, con mis fuerzas yo no puedo, pero con las fuerzas de Dios sí.
y hay que pedir esas fuerzas a Dios, como dice la palabra, las fuerzas del búfalo, para seguir hacia adelante y que sea Dios dándonos la fuerza, ¿verdad? Para dejar todos los vicios y comenzar a ir de poco a poco, no frustrarnos, porque de la noche a la mañana vamos a cambiar. Eso es Así, mentira, todo es un proceso. Entonces, pero que en ese paso de fe, que decían entregarle su vida a Dios y que no se desesperen en querer ver el cambio ya, porque muchas veces pensamos que para buscar a Dios hay que estar bien, pero no es así. Para buscar a Dios, usted tiene que estar mal porque Dios es el que lo hace poner a usted bien. amén. Y entonces, eso es lo que diría yo a los jóvenes, que busquen de Dios, que es el mejor decisión que puede tomar. Y se lo digo yo, que he pasado por tantas cosas y he visto hoy en día cómo Dios ha trabajado en mí y sigue trabajando. Me ha rodeado de muy buenos amigos. Son poquitos, son dos o tres lo mucho, pero son Pero muy cuida. buenos amigos. Sí. Ellos siempre están ahí. Si algún día salimos y está muy complicado el camino, usted los ve a ellos y agarran una silla y me ayudan y Mm, wow. Y Dios siempre me sigue bendiciendo porque hace poquito me dio otra bendición y es que yo por lo del accidente, yo siempre pensaba que yo decía, yo me voy a quedar solo, porque ¿quién va a querer rezar con alguien en silla de ruedas? Y, pero todo es en el tiempo de Dios y lo digo como testimonio porque Dios puso una persona en mi vida que para mí ha sido mucha, pero mucha bendición porque yo recuerdo que yo cuando me entregué a Cristo hablaba con personas, pero uno como que uno ya sabe, ¿verdad? Cuando y eran personas que lo que hacían era nada más ignoraban la discapacidad y trataban de seguir conmigo, pero esta persona que Dios puso en mi vida hace poquito, hace 4 meses con 9 días, ¿verdad? Como lo tengo todo, es esa persona que Dios puso en mi vida, ella, ella no hizo la discapacidad a un lado, ella me tomó la mano a mí, tomó la mano a la discapacidad wow, y me ha ayudado mucho porque ella se congrega en la misma iglesia que voy yo, entonces siento que eso fue lo mejor, porque tal vez yo buscaba gente afuera y no lo mismo, porque si usted quiere hacer bien las cosas de Dios, tiene que buscar a alguien que también ama a Dios, que glorifica a Dios. Y a ella yo la conocí en la iglesia, ve, y ella ha sido una bendición para mí. En serio, ella ha estado ahí apoyándome en todo relacionado con lo de la discapacidad, está ahí al pie del cañón, como dicen. Y, y yo le doy tantas gracias a Dios por ella, porque ella me ha mostrado algo que yo nunca llegué, nunca pensé que iba a experimentar. Yo decía, no, aquí me voy a quedar solo. Aquí me quedé solo porque ¿quién va a querer estar con alguien en silla de ruedas? Pero Dios sabe por qué el de las cosas. Y yo recuerdo que yo le decía a ella, si a mí no me fuera pasado todo esto, no fuera conocido ni de Dios, no fuera llegado a la iglesia, lo más seguro que no la fuera llegado a conocer a usted. O sea, Dios todo lo hace perfecto. Dios todo lo Y yo hace le digo a ella que si ella está perfecto. dentro de los planes, sí, y si ella está dentro de los planes de Dios, ahí va a ser. Y porque yo lo que más anhelo es casarme Ah, y ella también, entonces qué yo bueno. pongo todo en mano de Dios y gracias a ella llevamos como le digo, 4 meses, pero desde día se siente cuando una relación viene de Dios, uno lo siente, También uno ve así esas es. señales, como dice, Ujú. y entonces estoy muy agradecido con Dios por, o sea, este año ha sido mucha bendición, la verdad es que sí, este año comencé con la universidad, ya por fin pude tomar el estudio, Sí, Dios me bendijo con ella, o sea, muchas bendiciones. muchas Después de, bendiciones. como quien dice, de la tormenta, Después de la ya usted tormenta, comienza a ¿sabes? ver Ya ves y la gloria entonces de siento que Dios. Dios, Bueno, amén, Dios, el vaya que tiempo, me va a bendecir. el tiempo se nos está agotando, ya nos quedan 4 minutitos solamente. Yo quiero como que vos hagas una oración, ¿verdad? Por la juventud de Costa Rica, principalmente, bueno, del mundo, pero principalmente de Costa Rica, y quedamos despedidos. Está Muchas bien. gracias por ese testimonio, de verdad. Más bien, gracias a usted por cederme este espacio, ¿verdad? Y poder contar el testimonio. Esperamos que sea mucha bendición para muchas Así va a personas. ser en el nombre de Jesús. Amén. Padre, Espíritu Santo, y Dios, hoy venimos ante ti, Señor, dándote gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, y confiamos, Padre, que este video, Padre, va a llegar a muchos jóvenes, a muchas personas, Padre, que están necesitando
en una palabra de aliento, Padre, que los van a ver y a través de ese testimonio, Señor, ellos van a poder ver tu gloria y van a ver cómo tú trabajas y te manifiestas, Señor, que tú siempre llegas a tiempo, que tú siempre estás ahí con nosotros, Padre. Y te lo pedimos, Señor, que esto llegue a muchas personas y que sea mucha bendición. También clamamos, Padre, por todos estos jóvenes, Señor, que se están perdiendo en el mundo, Padre, que piensan que los vicios es el mejor camino, Señor, pero no, no es así, Padre. Yo te pido, Padre, yo clamo, Señor, a ti para que tú intercedas, Señor, si es necesario, como decía la palabra, Señor, heme aquí, úsame a mí, Padre, si tú tienes que usarme y llevarme a esos jóvenes, llévame, Padre, para darles palabras, Señor, y que ellos puedan entrar en tus caminos, Señor, porque es lo mejor que puede hacer uno en su juventud, Padre. Clamamos por todos esos jóvenes, por todas esas personas, Padre, que están necesitando de ti, Señor. Intercede por Costa Rica, Padre, también, Padre, haz tu obra, Padre, manifiéstate, Señor. También te pedimos también por Israel, Padre, por todo lo que está pasando ahorita, Señor, que seas tú tomando el control de todo. Te pedimos por toda esta juventud, Padre, y todas estas personas, Señor. Que seas tú, Padre, trayéndolos con lazos de amor, como dice tu palabra. Tráelos ante ti, Señor. Aunque el proceso sea duro, Padre, pero tú todo lo haces perfecto, Señor. Y te amo de verdad que gracias por permitirnos estar acá y reunirnos. De verdad, gracias, Padre. En el Gracias. nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Santi, de verdad que sí. Sabes que te aprecio mucho. Eres una persona muy importante. Gracias, Sabe que siempre te tengo en mis oraciones, ¿verdad? Y al grupo, por supuesto. Y gracias. nada, agradecerte de verdad por esa valentía que yo sé que viene de Dios. Bendigo tu vida y declaro en el nombre de Cristo Jesús que lo mejor de Dios viene para tu vida. Esto solo ha sido una pincelada, lo que tú contabas, porque has sido fiel y el Señor Sí, te va a honrar y te va a llevar para cosas mayores. ¿Lo crees? amén. Sí, sí, gracias. Amén, amén. Bueno, Santi, Dios te bendiga. Bueno, pastora, Benito. amén. Igual, muchas Chao. gracias. Bye.